Bueno, ¿con qué calle nos vamos a despachar hoy? Una calle muy conocida por todo, que la transitamos seguido, mucho. La calle General Paz. La calle General Paz, Mirá vos. que hace alusión a José María Paz. Y El Manco Paz. El Manco Paz, exactamente. Se nos anticipó. Me la spoileró. Te la spoileré, perdón. Pasa Es que ansioso, ¿Por qué hace eso? es un título muy afamado de Andrés Rivera, sí, Manco Paz. cuando uno dice una palabra y inmediatamente viene el latiguillo, en este caso el sobrenombre. Y titulamos en la versión papel Entre la pólvora y el amor. Apá. Ahí le gustó, le porque cuento. el Manco Sí, me Paz gusta el tenía lo título. suyo, ¿eh? Ahí le gustó, claro. Es así, el nombre que le corresponde a la arteria de 19 cuadras irregulares e interrumpidas que nace en la calle Buenos Aires y termina en Elpidio Torres, en el barrio Ramón Carrillo. Atraviesa también los barrios Belgrano, Almirante Brown y el barrio Centro. El nombre de la calle fue impuesto por ordenanza 351 con fecha del 7 de julio de 1933 bajo la intendencia de Eugenio Parajón Ortiz, reemplazando la vieja denominación de Perú que tenía dicha arteria. Estamos hablando de José María del Rosario Siriaco Paz Aedo. Bueno. Largo como Nombre se estilaba completo. antes, nombre completo. Pero creo que ninguno supera al nombre completo de Pablo Nepomuceno Picasso. Creo que es el más largo de todos. Después googleenlo. Vamos a googlear. Es como, creo que tiene 10 o 12 o no sé cuántos nombres que le hacen Bueno. alusión a su tía, su abuela, su Lo tía, dejamos para el tatarabuela. programa al mediodía, que lo digan completo. O cuando llegue, claro, o cuando llegue la efeméride que recuerde su Dale. algo. Pepe, Pablo Picasso, listo. Claro. Ya está. Y es cierto, tanto largo para poner después, decirle Pepe. Decimos Picasso únicamente, firmado ni siquiera como Pablo Picasso. Picasso. No, Picasso. No, únicamente. imagínate si tenía que firmar con No, está bien. No, tenía que poner un cartelito atrás. Claro. El Manco Paz, José María Paz, nació en la ciudad de Córdoba el 9 de septiembre de 1791. Fue uno de los estrategas militares más brillantes de la historia argentina y una figura clave del unitarismo durante las guerras civiles. Paz era hijo de criollos, de José Paz y Tiburcia Aedo. Sus primeros estudios los realizó en la escuela de San Francisco. En 1804 ingresó al seminario de Loreto, donde cursó filosofía y teología, para luego ingresar en la Universidad de Córdoba, terminando así su formación como bachiller de artes, con orientación a la matemática, el latín y la jurisprudencia. Su carrera militar comenzó luego de la Revolución de Mayo al enlistarse en el Ejército del Norte. Durante las guerras de la Independencia, Paz participó en importantes batallas bajo el mando del general Belgrano, como fueron la batalla de Tucumán y la de Salta. Y su valentía en combate le valió el ascenso a capitán y la insignia de defensor de la patria. En la batalla de Venta y Media, en 1815, sufrió una herida, ahí está el spoiler, sufrió una herida que le dejó el brazo derecho inutilizado, llamado así de ahí en más, el Manco Paz. A pesar de la discapacidad, continuó la vida militar y fue ascendido a coronel. Y usted sabe que saben que estuvo muy cerquita de acá, de nuestra ciudad, Sí, cuando todavía en nuestra zona. En nuestra zona, cuando todavía no estaba fundado. Sí, ya estaba el caserío de Villanueva, en la batalla de la Herradura, concretamente. A pocos kilómetros de nuestro lugar, concretamente en el lugar donde el río Talamochita hace una especie de herradura. Claro. De ahí el nombre, que en realidad técnicamente se llama meandro, eso, cuando se hace la curvita y la otra curva o contracurva hace que queden muy cerca de la otra curva, o sea, que queden muy cerquitas el cauce, una curva con la otra. Eso es meandro. Eso se llama meandro, Bien. técnicamente. Y ahí, el 18 de febrero de 1819, bajo el mando de Juan Bautista Busto, enfrentó al caudillo santafesino Estanislao López. Estamos hablando de un gran estratega, Sí, claro. terrible estratega. ¿Qué es lo que hizo? Metió toda su tropa en ese lugar que se llamó después posterior como la Herradura, que en realidad
el paraje de la Herradura está un poco más lejos. Esta sería la zona a la altura de la zona de Cárcano, para que la gente se ubique más o menos de dónde estamos hablando. Perfecto. Y el razonamiento que tuvo Paz fue: el flanco izquierdo está cubierto, el flanco derecho está cubierto, el de atrás también está cubierto, porque por el mismo río, y ubicó su tropa como si fuera en la entrada de esas curvas que hace caprichosamente el río. Conocía bien el lugar entonces. ¿Y cómo pudo llevar adelante la pelea? Porque eran 1000 ellos y 2000 Estanislao López. La llevó adelante y dicen que apareció vencedor, aunque la historia reseña que fue un empate. Ah, no me digas. Sí, pero teniendo en cuenta que lo doblegaba en cantidad de hombres, se puede considerar que salió airoso. Posteriormente participó en la guerra con el Imperio del Brasil y fue ascendido, por lo que fue el primer comandante general de carrera en Argentina. En 1829 fue nombrado gobernador de Córdoba tras derrotar a las fuerzas federales en San Roque y La Tablada. Su mandato fue breve, ya que en 1831 fue capturado. Estanislao López fue quien apresó a Paz en Calchines, y en la madrugada del 11 de mayo de 1831 y durante los siguientes 4 años fue su prisionero. Y acá viene la telenovela. Y acá viene la etapa del amor. Por lo menos el amor en esta circunstancia del general Paz con su sobrina. En la ciudad de Córdoba. Arranca mal. Arranca. Bueno, él le faltaba un brazo, pero no le sobraba sus cualidades, a lo mejor de encantamiento. Sí, no le voy a decir al aire lo que puso. No, por supuesto. Aldo Acuña puso algo que por supuesto que acá... Era banco, pero no. Sí, no. Comentarios No sonso, abstenerse. No sonso. En la ciudad de Córdoba había una chica que hacía tiempo suspiraba por él. Era su sobrina Margarita Weil, hija de Rosario, su hermana menor. Desde niña sintió una especial atracción hacia su tío, que lo deslumbraba con su uniforme militar, y que, si bien tenía fama de hosco y parco, en las reuniones familiares reveló una personalidad cálida y simpática. José María le propuso formalmente matrimonio a Margarita y no desechó mi proposición, como indicaría el general al escribir sus memorias posteriormente. Vale decir que en esa época no era tan inusual. No. Ahora nos alarmarimos muchísimo, pero en esa época no era tan... No, todo era... No era tan infrecuente. No, bueno, tengo mi ejemplo, tengo el ejemplo de mi familia. Mis abuelos son Edelmiro Olcel y de Olcel, y eran primos. Mira vos. Sí, no vamos a hablar de edades igual, ¿no? De él y su sobrina. No voy a dar a conocer la edad de mi querida abuela, pero se caerían. El cura cordobés Francisco Solano Cabrera, cercano a la familia, fue quien se encargó de oficiar el casamiento del tío con su sobrina, no sin antes sortear innumerables escollos propios de la particular situación, en una época donde también la moral, la decencia y la iglesia marcaban el rumbo de la sociedad. O sea, ocurría, pasaba, siempre, pero no había que demostrarlo ni decirlo públicamente. Claro, exactamente. Cabe contar que este sacerdote, a posteriori, cuando triunfan las fuerzas federales, lo fueron a buscar y lo mataron justamente por haber llevado adelante este sacramento entre tío y sobrina. En un primer momento la idea fue evadirse con su esposa y refugiarse en la banda oriental, pero debido a distintos inconvenientes la fuga no fue concretada. Así, en estas condiciones, su flamante esposa decide acompañarlo en prisión. Posteriormente, en septiembre de 1835, el gobernador López se lo entregó a Juan Manuel de Rosas y lo enviaron a Luján. En cautiverio, la pareja vivió el tiempo donde nacerían sus primeros hijos y, según relatan las crónicas de la época, era común ver pañales colgados en la ventana de la celda. Quizás para presionarlo, el gobierno rosista le devolvió el grado de general y los sueldos adeudados. Pero Paz no pudo quedarse quieto y planeó un plan de fuga. La noche de 1840 llegó al río, bordó una lancha y cruzó a Colonia, hoy Uruguay. Margarita, acompañada de su madre, viajó semana más tarde y llegó justo para dar nuevamente a luz a un bebé que moriría meses después, víctima de una epidemia de sarampión.
Su marido regresó a la pelea y marchó a Corrientes a organizar el ejército que lucharía después contra Rosas. Estuvieron 11 meses alejados hasta que pudieron reunirse finalmente en Asunción del Paraguay. En 1847 se instalaron en Brasil, donde llegaron luego del nacimiento de otra hija. Para subsistir, la pareja trabajaba en una granja, abrieron una fonda donde iban a comer argentinos emigrados y ella preparaba dulces y pasteles que un militar amigo de Paz luego vendía en la calle. Para ese tiempo la salud de Margarita ya era muy delicada y finalmente falleció el 5 de junio de 1848 después de haber dado a luz a un niño. Tenía 33 años y su mamá Rosario debió hacerse cargo de los pequeños. Solo 3 de los 9 hijos que la pareja tuvo habían sobrevivido. Tercera parte de la cantidad de Tremendo. niños que venían, increíble. Con el pronunciamiento de Justo José de Urquiza en 1851, Paz regresó a Montevideo y cuando fue al sitio de Hilario Lagos a Buenos Aires organizó la resistencia de los porteños. Finalmente falleció el 22 de octubre de 1854. Sus restos habían sido enterrados en el cementerio de la Recoleta, pero en la actualidad yacen junto a los de Margarita en el atrio de la Catedral de la ciudad de Córdoba. Y no podemos obviar en esta reseña, esta semblanza del General Paz, hablar de la gran avenida que lleva su nombre, la avenida General Paz. Y no es ninguna casualidad que el nombre elegido para delimitar la gran capital argentina con el resto del territorio nacional sea el del caudillo unitario representando los intereses porteños, pero siendo él del interior. Era bastante controvertida la situación. La obra para la construcción de la Gran Avenida comenzó el 8 de junio de 1937 y se inauguró el 5 de julio de 1941, aunque la ley que planificaba su construcción databa de 1887. Fue proyectada por el ingeniero Pascual Palazzo y la dirección de la obra estuvo a cargo de José María Zavalla Carbó. Otras denominaciones que tuvo la Gran Avenida antes de llamarse General Paz fueron Camino de las Tropas, Camino de San Martín, entre las calles Cabildo y Constituyente hacia 1870, Avenida Límite, como se la llamaba en el año 1895, y también fue conocida como Avenida Parque. Es una autopista de 24,3 kilómetros de extensión en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y su recorrido se inicia en la avenida Lugones, en cercanía del río de la Plata, y concluye en el puente de la Noria, sobre el río Matanza-Riachuelo, constituyendo en gran parte el límite entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el de la provincia del mismo nombre. Esta es un poco la síntesis de una gran cantidad de hechos, historias, epopeyas y también tragedias de este líder unitario llamado José María Paz, que fue el primer comandante general de carrera en la República Argentina. Y en la edición impresa vemos la inauguración de la famosa avenida en el año 1941, un óleo de Francisco Fortuny cuando Paz fue apresado, y uno muy particular, y un óleo, la reproducción de un óleo muy particular de Benedetto Sparpanani, donde están en el Cabildo de Luján con su esposa y uno de sus bebés, con los pañales colgados en su celda. Esta es una síntesis de este militar.